Vale, qué? como hemos estado hablando un poco y contextualizando mucho, Claro. entonces creo que haya un momento interesante en el episodio. A mí me gusta siempre porque los primeros 20 minutos son de calentamiento, Emerson. Ah, La ok. cosa se pone interesante en el minuto 21. Y porque ahí ya estamos dentro. Ya estamos dentro. Ya sabemos quiénes somos, ya nos hemos medido, ya sabemos lo que nos interesa, lo que nos interesa. Ya quien no quiera escuchar este episodio se ha quitado del medio. Y ahora vamos a hablar de cosas prácticas, ¿te parece? Vamos a hablar de cosas concretas, creo que es importante que hagamos un poco de reflexión también, al final, si te parece. Claro, por Y supuesto. mm, tomo un poco el relevo, te tomo un poco el relevo, con permiso. Y vamos a empezar una parte más conversacional, pero en base a casos y a ejemplos, ¿vale? En mi caso, me gustaría comenzar. Vamos a empezar por el principio, si te parece, porque al final lo inicio lo hemos hilado un poco así, que es con las competencias digitales. Ok. La importancia que tiene el entrenar nuestras competencias digitales y demás. Eh, no sé si tú quieres compartir algún caso, yo voy a compartir uno súper pequeñito, pero que me encantó, que fue una experiencia que vimos en el voluntariado, en Sede Cero, que entró una compañera, Carmen Guisa de Venezuela, que estaba en Venezuela, era profesora universitaria y siempre ha sido una persona muy inquieta. Carmen, no recuerdo exactamente la edad, pero ya llevaba más de 20 años dando clases, ¿vale? Pero siempre ha sido una persona muy inquieta y ella como que tenía algunas limitaciones técnicas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Tenía algunas complejidades y demás. Fue una de las primeras misiones que hicimos, nosotros hicimos como 3, 4 misiones. En la primera misión coincidió con una compañera de aquí de Córdoba, de una ciudad muy cerquita a la mía, Paqui Carmona, un abrazo. Y, y la tutorizó, la ayudó. La ayudó en muchos aspectos que quizá más en lo humano, y volvemos a lo mismo, la técnica tiene que estar así, transparente. O sea, tiene que ser algo. Pero si tenemos miedo, si ponemos esa barrera de por medio, nos cuesta. Ahí está el tema de la alfabetización, ahí el tema de subir los niveles de competencias digitales, ¿no? Bueno, en 3 sesiones, Emerson, que es lo fuerte, ¿vale? Que nos lo llevamos a concreciones, en 3 sesiones, Carmen Huiza se puso a liderar la transformación digital de su departamento en la universidad. Súper. O sea, y con esto te lo concreto aún más. Las competencias digitales son catalizadoras. Es decir, tú tienes un nivel de expertise, ¿vale? Tienes un nivel de profundización, que es pero si además tienes la capacidad de poder desarrollar tus competencias digitales, es como si le echaras más gasolina al coche. Tiene un turbo. Pues imagínate que el año pasado me invitaron a la Cámara de Comercio de Lima justamente para realizar una conferencia, una presentación sobre adopción de nuevas tecnologías para los profesores, cómo tenían que estar a la vanguardia. Es una presentación que si quieres luego en otro podcast te la hago completica para tu comunidad, para tu gente. Pero había un punto donde yo comentaba, justamente me acordé de eso cuando mencionabas el tema de la pandemia. eh, Muchos casos de cómo los docentes efectivamente fueron obligados a pasar a la virtualidad sin tener nada de competencias digitales. Entonces yo explicaba, yo hacía un timeline de todo lo que han vivido los docentes que constantemente se tienen que estar actualizando. Entonces, la conclusión que yo hacía era básicamente que el docente siempre se va a tener que actualizar acompañado de la tecnología. Y yo hacía un caso específico de que los docentes, cuando se sentaron, por ejemplo, a esta ventana de Zoom, a esta conversación, a enfrentarse con los chicos que estaban de la otra pantalla, habían docentes que estaban totalmente paralizados, estaban asustados, habían docentes que decían, Dios mío, ¿cómo abro aquí el micrófono? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Perdimos a muchos compañeros por el camino, ¿eh? Muchos Entonces, dejaron. ¿Eh? entonces estaba el docente fatal y yo ahí hacía un chiste, yo les decía, el docente estaba diciendo eso y por el otro lado estaba el niño diciéndole, profe, tiene el micrófono abierto, lo estamos escuchando. Y ese tipo de cosas son las que
las que sucedieron, también todo el tema de seguridad, cuando se metían usuarios que no pertenecían a la clase a compartir contenido obsceno, o gente a sabotear las clases y no había experiencia sobre ese control. Entonces, cuando pasamos sobre todo eso y finalmente llegamos a la IA, la preocupación en este momento literal es: ¿voy a perder mi empleo? Esa es la preocupación, y eso es algo que se viene hablando desde el año pasado, y algo que ya suena repetido en todas las presentaciones y conferencias a las que yo voy, y que yo también ya he dicho en diferentes presentaciones, es: mira, la IA no te va a quitar el empleo, te va a quitar el empleo a alguien que haga uso de la IA, porque eso es lo que se está haciendo en este momento.